Fórmula Tu Salud. Gracias por continuar con nosotros en Noticias Morelos en esta tarde de miércoles, y como todos los miércoles es Fórmula por tu Salud, y se encuentra con nosotros el doctor Iván Rodríguez Patiño. Doctor, ¿cómo está? Excelente tarde. Muy bien, muy buenas tardes y saludos a todos tus radioescuchas. Pues vamos a hablar de un tema muy importante. Tiene que ver con la hipertensión. Hoy en día, de verdad que pues es bastante la gente que tiene este tipo de padecimiento, y que a veces pensábamos que solamente los adultos. No, ya a edades como de los 30 y tantos, 40 y tantos, ya empiezan pues con esta presión alta, o hay quienes tienen la presión baja también. Así es, hay los dos polos, y justamente el tema es porque vamos a conmemorar el día sábado, el 17 de mayo, como todos los 17, el Día Internacional o el Día de la Hipertensión Arterial Sistémica. Como bien lo comentas, es una patología el cual ha tenido o tiene una gran relevancia en México, ya que la enfermedad coronaria, la enfermedad cardiovascular, es el primer lugar de mortalidad en México. Y así tenemos muchos casos de hipertensión arterial sistémica. Lo malo, y esto, cifras del día lunes del secretario de Salud, el 40% en México desconocemos tener hipertensión arterial sistémica. Y la idea es que nos chequemos nuestra presión arterial, porque ese es el principal factor, el estar tomando la presión arterial para valorar este tipo de patologías. Y como bien lo dices, tenemos una clasificación de una hipertensión arterial primaria y secundaria. La primaria es aquella patología donde existe un daño vascular en el endotelio vascular, y lo que va a generar es el aumento, o va a cerrar los vasos sanguíneos, y nos va a generar lo que se llama una resistencia vascular periférica. Y esto literalmente es como si tuviéramos una manguera de agua, y esa manguera de agua, por algún proceso, vamos a cerrar esa parte íntima, que es la íntima vascular, y obviamente nos va a aumentar la presión. Nos puede generar esto un defecto en el endotelio vascular a través de sustancias como el óxido nítrico, y también nos va a generar la placa aterosclerótica. O sea, todo esto de los ateromas, todo esto de nuestro colesterol, nuestros triglicéridos elevados, nos va a generar este tipo de padecimientos. Y vamos a tener en la parte secundaria es todo aquello que no tiene que ver con lo vascular, con otras enfermedades, como enfermedades de la tiroides, enfermedades propias de aldoteronismo, feocrocitoma, apnea del sueño y algunas otras que no tienen una relación directa con el endotelio, pero nos aumentan la presión arterial. La importancia es checarnos nuestra presión arterial constantemente, continuamente. Por lo menos se recomendaría cada 3 meses, por lo menos una toma de presión arterial. Yo tengo 2 dudas. La primera de ellas, sí es hereditario, porque en muchas ocasiones cuando acudimos a una cita con el médico nos preguntan, ¿tienen familiares hipertensos? ¿Es hereditario? Y otra cosa, ¿cuáles son estos síntomas que pudiéramos llegar a presentar y que tal vez no nos demos cuenta, y que tenemos pues tal vez la presión alta? No sé. Así es. Las dos son muy interesantes, son preguntas muy frecuentes. Realmente no es netamente hereditaria, es multifactorial, hay muchos factores, entre ellos sí es la genética, sí tenemos una carga genética para generar estos tipos de daños del endotelio vascular, pero también existen los factores de riesgo, como son el sobrepeso y la obesidad, la ingesta de sodio elevada, la inactividad o sedentarismo y algún tipo de patología cardíaca. Ese es como que uno de los factores principales. Ahora, ¿qué síntomas? Realmente esta patología la tenemos y lo hemos manejado por muchos años, que es una enfermedad silenciosa. Muchas de las veces no genera ningún síntoma. ¿Cuál es lo único que podemos valorar y medir antes de que nos dé ciertos síntomas?
es tomar nuestra presión arterial, que se vuelve el signo principal. Entonces, tomar en cuenta que nuestra presión arterial normal, tenemos la cifra que nos dicen que es la presión alta, esa se la denominamos una presión sistólica. La presión sistólica debe ser por debajo de 120. Y la presión bajita, que nos aparece en cualquier estudio, va uno a la consulta, o si uno tiene un baumanómetro, esfingomanómetro en casa, nos tomamos la diastólica, que es la bajita. Entonces, sistólica la alta, la baja 80, 120, 80 es lo que debemos manejar o menos. Existen guías que nos mencionan de un periodo de prehipertensión, que esto es unas presiones arteriales constantes a través de ciertos estudios como el MAPA, que es el manejo ambulatorio de la presión arterial, es estar literalmente checando nuestra presión por varios días y por distintas horas del día, para sacar un promedio y ver si nos encontramos. El aspecto preventivo es personas que se encuentren entre 130-90, o sea, 130 de sistólica, 90 de diastólica, hacia abajo, 120-80, o sea, en esos rangos, o sea, es el momento de hacer prevención. Ahí todavía no pueden generar síntomas. ¿Dónde van a generar síntomas las pacientes? Cuando estén por arriba de 130-90 de presión arterial. ¿Qué síntomas pueden ser? Dolor de cabeza, un dolor de cabeza pulsátil, normalmente duele en la sien, y en ocasiones es pulsátil porque sentimos el pulso literalmente de nuestras arterias. ¿No? Exacto. Justamente es el pulso de las arterias que está aumentando esa presión. Es como si fuera una manguera, le pusiéramos un dedo y ahí nos va a aumentar la presión. Y si tiene ahí aberturas, la presión aumenta y genera ¿qué? Hemorragias. Entonces eso también ya le podemos, el riesgo cardiovascular de esa mortalidad, el evento vascular cerebral hipohemorrágico. O sea, es una condición, la presión arterial, que debemos de tener mucho cuidado de prevenirla. Y es una de los factores de riesgo principalmente en la enfermedad cardiovascular. ¿Qué otros síntomas a tener en cuenta? Dolor de cabeza que sea pulsátil, literalmente siente la presión, el golpeteo de los vasos sanguíneos. Otra es que puedan ver lucecitas blancas y eso le llamamos fosfenos. El que vean, aumenta la presión, duele la cabeza y vemos lucecitas blancas o únicamente lucecitas blancas. También puede aparecer algo que se llama acúfenos y es los zumbidos que escuchamos. Muchas de las ocasiones las personas tienen tinnitus y es justamente una sensación de un zumbido. Es un diagnóstico diferencial. De ahí la importancia que muchas personas en la población sufren de tinnitus y se hace pensar o se piensa que se tiene hipertensión arterial sistémica. Entonces ahí es donde debemos dividir los diagnósticos. Pues es importante considerar pues este tipo de síntomas que pudieran, no tenemos que minimizar, porque qué consecuencias pueden llegar a tener en caso de que pues no acudamos a recibir la atención oportuna. Sí, el avance de estas enfermedades, las complicaciones, como lo acabo de mencionar, son las enfermedades cardiovasculares, puede ser el evento vascular cerebral, puede ser los infartos al miocardio, puede ser la enfermedad renal crónica y componentes que tienen que ver con el desarrollo del síndrome metabólico, que tiene que ver ahí diabetes, que tiene que ver enfermedad renal, enfermedad coronaria y al final la muerte. Entonces, la relación que debemos de tener en el cuidado de nuestra presión arterial es fundamental, checarla, disminuir el consumo de sodio, aproximadamente entre 2 o 5 gramos diarios, actividad física, disminuir el estrés y dormir sanamente. Esos son los puntos, las recomendaciones que debemos de tomar mucho en cuenta. También se da el caso de la preeclampsia, ¿no? Sí. En caso de mujeres embarazadas. Sí, este es un concepto que ha cambiado en los últimos años y la relación que existe con preeclampsia es donde hay una elevación de la presión arterial, pero vuelvo a comentar, ha cambiado. También tiene que ver con una variable principal que es la proteinuria en el embarazo. O sea, que esté tirando proteínas la mujer en orina, está ahora el principal factor. En ocasiones, la preeclampsia
no nos va a generar ningún síntoma de presión alta, pero sí generar proteinuria o antecedentes en en otros sistemas. Pues ahí están estas recomendaciones, hay que tomar en cuenta pues tanto las recomendaciones y cualquier síntoma de alarma, acudir a recibir pues esta atención médica porque es importante. Desafortunadamente no avisa cuando ya pues se tiene un grado alto pues de la presión alta, que podemos tener hasta consecuencias fatales. Así es, la recomendación sería por lo menos cada 3 meses tomarnos nuestra presión arterial, modificar los estilos de vida y pues obviamente asistir a nuestro médico cuando tengamos algún cambio o algún síntoma. Por muy pequeño que parezca, siempre hay que tomar en cuenta y el chequeo a través también del colesterol y los triglicéridos, que están relacionados también con la hipertensión arterial. ¿A partir nada más de qué edad, así como que...? Tendríamos que tener una protección cardiovascular desde los 25 años en adelante. Desde los 25 años. Desde los 25 años en adelante. Pues muy bien, pues ahí están las recomendaciones en el marco precisamente del Día de la Hipertensión Arterial, que se estará conmemorando en este mes de mayo. Muchísimas gracias, doctor. Muchas gracias a ustedes y saludos a los radioescuchas. Y cuídense. Muchísimas gracias, es el doctor Iván Rodríguez Patiño. Es momento de hacer una pausa comercial, regresamos, tenemos más noticias en esta tarde.